Hola a todos, yo soy María y vengo en calidad de introductora del equipo que está a favor de la necesidad del lenguaje inclusivo en las instituciones públicas. Nosotros vivimos en una sociedad plural y diversa en la que todas las personas caminamos hacia una mayor igualdad. En esta sociedad plural existe una serie de personas de género no binario, que son aquellas personas que no se identifican ni con un hombre ni con una mujer. Esta sociedad tiene como herramienta de comunicación el lenguaje y concretamente nosotros usamos el español. El español se caracteriza por tener el masculino genérico, que es usar una variante masculina para referirnos a todos, pero sin distinción del género dentro de esta variante. Esto tiene dos problemas. El primer problema es que pensamos en una mayoría masculina al decir, por ejemplo, los médicos o los arquitectos, porque son trabajos que tradicionalmente han sido ocupados por hombres. ¿Esto qué conlleva? Que nunca nos planteemos en arquitectas, en policías, en médicas, es decir, en una invisibilización de la mujer en estos sectores. Pero es que además tiene otro problema, y es que las personas de género no binario no están representadas, no están incluidas en este lenguaje. Por tanto, vemos que hay una gran parte de la población que no se siente representada por el lenguaje normativo, tengan la identidad de género que tengan. Por lenguaje normativo entendemos el que respeta la norma, es decir, el masculino genérico. En este punto es importante explicar cómo funciona la lengua y para ello me voy a centrar en dos puntos. El primero es que a pesar de lo que la gente cree, no somos los hablantes los que nos tenemos que adaptar al uso, sino que los que nos tenemos que adaptar a la norma, sino que es la norma la que se adapta a nosotros, es decir, la lengua nos representa a nosotros. Y el segundo punto muy importante es lo que se conoce como la bidireccionalidad del lenguaje. ¿Esto en qué consiste? En que lengua y pensamiento están indisociablemente unidas. Esto es bidireccionalidad porque va en dos sentidos, más adelante también se explicará mejor, pero básicamente nuestro pensamiento se puede reflejar a través de la lengua, es decir, a través de la forma en la que hablamos. Por tanto, cuando yo uso el lenguaje inclusivo estoy demostrando que quiero visibilizar a las mujeres, que quiero visibilizar también a los hombres y también a las personas de género no binario. Pero es que a su vez hay otra flecha, que es que la lengua es capaz de provocar pensamiento y por ende cambio social. Es decir, cuando tú escuchas una variante inclusiva, por ejemplo, puedes plantearte que existen estas personas que deben tener una representación en la sociedad, que incluso tú puedes ser una de ellas. ¿Y por qué? O sea, ¿y quién debe llevar a cabo esta pregunta, esta cuestión que tenemos aquí hoy? Pues las instituciones públicas. ¿Y quiénes son las instituciones públicas? Pues son todas las administraciones, los organismos oficiales, los discursos oficiales, los hospitales, colegios, es decir, todas las personas que representan a la sociedad, que nos representan a todos. Las instituciones públicas, las cuales tienen una gran repercusión y una gran influencia en la sociedad, por tanto pueden provocar cambio social. Deben ser ellas, ¿por qué? Porque pueden provocar cambio social y porque además deben representarnos a todos. Aquí también es importante que hagamos una serie de definiciones. Ya he definido lo que serían las instituciones públicas, pero ¿qué es el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo es una forma lingüística que pretende incluir a toda la población. Hasta ahora se considera agramatical, porque la forma gramatical es el masculino genérico, mientras que el lenguaje inclusivo serían estas variantes que oralmente suelen ser la E, escrito a veces a la gente utiliza la X o el arroba, pero consideramos que la E es la forma más fácil de llevar a cabo. Y por otro lado tendríamos la definición de necesario, que es aquello que hace falta indispensablemente por y para algo. Para defender nuestra postura, aparte de todo lo que ya hemos dicho, tenemos tres argumentos que más adelante van a ser explicados, pero yo voy a mencionar para que ya vayáis teniendo en la cabeza. El primero de ellos es un argumento de confusión, el segundo es de inclusión y el tercero es de cambio social. En el primero hablamos de que en la confusión, es decir, que todas las personas podemos confundirnos cuando se usa ese masculino genérico y no sabemos a quién nos estamos refiriendo. El segundo, de inclusión, que mediante este cambio incluimos a todas las personas en el lenguaje. Y el tercero es que puede tener un impacto positivo en la sociedad, es decir, va a provocar un cambio social. ¿Y por qué deben ser las instituciones públicas? Pues porque, como ya he dicho, son las que nos representan a todos y las que tienen un mayor impacto en la sociedad al tener el carácter de oficial. Por todo ello, nosotros estamos a favor de la necesidad del uso del lenguaje inclusivo en las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque es la norma la que se adapta a los hablantes y no al revés. Muchas gracias. La lucha social ha de ser como la lluvia que erosiona la piedra. Continua, sí, pero también paciente. Buenas tardes, soy Alejandro Ortiz y vengo a representar a la bancada que está en contra de esta pregunta. Y es que vemos que a lo largo de la última década y de los últimos 2 siglos ha habido un gran conjunto de luchas sociales para alcanzar la inclusión y la igualdad. Estas luchas se han manifestado en diversos ámbitos. Ha estado el ámbito laboral, el ámbito familiar, el ámbito de la identidad, pero también en un ámbito lingüístico. ¿Y cuál es el objetivo de todas estas luchas? ¿Cuál es el gran para al que aspira todos los movimientos, como es el feminismo en concreto? El para es, como ya hemos dicho, la inclusión y llegar a la igualdad. Pero para ello, como en el resto de
de aspecto del mundo los recursos son limitados y hay que focalizar, debemos focalizar todos nuestros recursos y toda nuestra lucha para que nos lleve al punto que queremos que nos lleve. En este caso, lo que nos encontramos es que la lucha ha de tener en cuenta toda la situación y todo el conjunto de aspectos que vamos a tratar en nuestro mundo. Uno de ellos, que es el que más nos importa aquí, uno de los más importantes, son las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas, ahora las definiré, se encuentran en una situación en la que todas las personas van a relacionarse con ellas y se van a ver beneficiadas y dependen de estas para ser beneficiadas por sus servicios. Por tanto, esto es una cuestión muy importante, demandan de una claridad y una accesibilidad que ahora mismo no terminan de lograr y que, como vemos, con esta propuesta, la propuesta que trae el equipo que está a favor, cambiando palabras del español, que ya sabemos es un lenguaje sumamente rico que perfectamente puede mantener un tono neutro sin cambiar palabras, simplemente refiriéndome, por ejemplo, al público como ustedes, no tiene género, o hablando de ciudadanía, de estudiantado, es decir, haciendo un esfuerzo por conocer nuestra propia lengua, no tenemos que cambiar palabras que, sin embargo, pueden dificultar esta claridad y esta accesibilidad a instituciones públicas. Un ejemplo muy sencillo que se nos viene mucho a la mente hoy en día, más que nunca, es el caso de las personas mayores que, por ejemplo, en una entidad bancaria no son capaces de acceder a su cuenta por el problema electrónico. Vale, ¿qué pasaría si encima las cartas incluyesen, la carta de una institución pública incluyesen un arroba? Personas mayores que no son capaces de identificar a qué se están refiriendo. Entonces vemos como la institución pública no está cumpliendo esa función. Y vamos a pasar a unas definiciones que me parecen sumamente importantes para este debate. La primera de todas es necesario. ¿Qué es necesario? Precisamente necesario es aquello que es indispensable, remarco esa palabra, para lograr un fin y sin lo que es necesario nunca jamás lograremos nuestros objetivos. Y segundo, y tengan esto en cuenta, institución pública. Las instituciones públicas son organismos del Estado que desempeñan una acción de interés público y a las que todas las personas por igual tienen el derecho de acceder y en un gran número de casos tienen la obligación de acceder. ¿Qué instituciones públicas hablamos? Pues hablamos, por ejemplo, de organismos como Hacienda, hablamos de organismos como la sanidad o la educación. Organismos que tienen por obligación que ser accesibles y claras con las personas, lo cual con esta medida, con esta pregunta no se va a conseguir. Y, por tanto, vemos que los esfuerzos que tenemos que destinar a la lucha se están perdiendo. Y a continuación, mi compañera aclarará todo esto en una argumentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas y a todes. Mi nombre es Almudena y vengo como argumentadora del equipo que se encuentra completamente a favor de que sí, el lenguaje inclusivo es necesario en las instituciones públicas. Y para explicar esto vamos a recurrir a tres argumentos. Un argumento de confusión, un argumento de inclusión y un argumento de cambio social. Precisamente lo que nos achaca el equipo contrario es claridad y su definición. Necesario es aquello que es indispensable para lograr un objetivo. Vamos a hablar precisamente en nuestro argumento de confusión de los objetivos. Y es que resulta que el objetivo fundamental de la lengua es precisamente poder comunicarse y hacer que un mensaje llegue satisfactoriamente de un emisor a un receptor. Actualmente, con el masculino genérico que existe gramaticalmente, no está dándose esa transmisión del mensaje satisfactoriamente y ese es nuestro objetivo, llegar a conseguir una transmisión del mensaje satisfactoria. Resulta que con el lenguaje inclusivo lo que conseguimos es que si una persona habla de sus hijes, no hable de sus hijos y yo no sepa si se refiere a sus hijos varones, sus hijas o a cuáles son las personas que conforman esa familia. Cuando una persona habla de su descendencia como sus hijes, ya entiendo que hay diversidad de género dentro de esa familia y precisamente así llega más claramente nuestro mensaje. De manera que estamos demostrando que existe una necesidad porque está habiendo una confusión dentro del lenguaje en el español tal y como se da ahora mismo y la estamos solucionando con el lenguaje inclusivo. Nuestro segundo argumento es la inclusión y es que resulta que existe una relación entre la lengua y el pensamiento. Voy a ponerles la gráfica para que lo entiendan, ¿de acuerdo?
hay muchas personas que ya tenemos en nuestro pensamiento interiorizadas a aquellas personas de diversidad de género y queremos precisamente que exista una herramienta lingüística para poder referirnos a esas personas. Sin embargo, actualmente no existen esas herramientas porque en lo que es el ámbito gramatical, porque si hablamos de todos y todas estamos dejando a un sector de la población que ya tenemos en nuestra cabeza interiorizado y no estamos reflejando de ninguna manera. ¿Qué es lo que conseguimos con el lenguaje inclusivo? Precisamente satisfacer que a través de nuestra lengua podamos expresar lo que está en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos. Y en tercer lugar, nuestro argumento de cambio social. Y es que en realidad esta flecha tan mona que les he dibujado tiene una doble dirección, porque también a través del lenguaje somos capaces de cambiar el pensamiento. Ustedes piensen, la narrativa que se les ha dado desde pequeños de que los teléfonos son inventados por ingenieros, las casas construidas por arquitectos y las personas sanadas por médicos. Esto crea una narrativa de que esas posiciones tradicionalmente ocupadas por hombres solamente son llevadas a cabo por hombres y tenemos que hacer un esfuerzo social en ver si realmente son solamente los hombres los que ocupan esas posiciones. Si a través del lenguaje ya estamos diciendo que existen ingenieros e ingenieras, ingenieres, que existen médicos, que existen arquitectos, ya estoy entendiendo que hay diversidad de género en esos sectores laborales. Entonces, vamos a reaccionar a esto porque precisamente son las instituciones públicas las que tienen que llevar a cabo este cambio. Y es que en las instituciones públicas tienen un carácter de oficialidad que resulta muy importante para la población. Piensen cuando ustedes entran a un local, por ejemplo en la universidad, y hay carteles de que tienen que llevar la mascarilla. Como están en una institución pública y es de carácter oficial, tienen mucho más probabilidades de que atiendan a esta instrucción que si estuviese en cualquier otro ámbito. Entonces, entendemos que las instituciones públicas tienen un mayor impacto sobre la población. Pero vamos a pensarlo de otra manera. ¿Qué es lo que significa esa oficialidad? Una oficialidad por parte de las instituciones públicas lo que implica es reconocimiento, porque las instituciones públicas lo que tienen el deber es de representar a toda la población. Entonces, si son precisamente las instituciones públicas las que ya están llevando a cabo este cambio para satisfacer una confusión y para satisfacer una inclusión, que son los problemas indispensables de los que estamos hablando y que satisface el lenguaje inclusivo, si son las instituciones públicas las que satisfacen estos problemas, va a haber una narrativa mucho más impactante en toda la población de tener en cuenta a las mujeres, a las personas de identidad de género no binario. Y es por esto por lo que nos posicionamos completamente a favor. De hecho, quisiera responder a ese argumento de poca claridad que nos dice el equipo contrario, y es que probablemente nos digan que es muy difícil de utilizar el lenguaje inclusivo, porque hay palabras que nos suenan raras. Efectivamente, nos ha costado un poco asumir presidenta, o nos ha costado un poco asumir otro tipo de palabras. De hecho, estudianta no creo que les suene muy bien a ustedes, pero fíjense cómo hay posiciones que a lo largo de la historia la mujer ha desempeñado y que no tenemos ningún problema en utilizar precisamente esa palabra que acababa en ente con enta, por ejemplo, sirvienta. Así que creo que ha llegado precisamente el momento de que le demos a las mujeres y a las personas de diversidad de género la oportunidad de ocupar la posición tanto laboral como social que ellas quieran. Muchas gracias. Empiezo en 3, 2, 1. Buenas, mi nombre es Alba García y me gustaría decir que ojalá me moviese dentro del mundo de la favor. Ojalá nos encontrásemos en ese mundo en el que la teoría lo cambia todo, en el que el lenguaje es capaz de mover montes, en el que por cambiar una palabra la gente va a cambiar incluso la sociedad. Pero creo que realmente el problema es que no es así. El problema es que cuando hablamos de lucha social nos referimos a disidencia, nos referimos a cambio, nos referimos a irrumpir en algo, a decir esto está mal y a quitarle a una persona su hegemonía, por ejemplo, a decirle que está equivocada, y eso no es fácil. De hecho, las luchas sociales, en concreto, ahora mismo estamos hablando de feminismo, tiene que combatir con muchos juicios sociales que, desgraciadamente, le imposibilitan muchas veces las cosas. Cuando Ale hablaba de esa lluvia que va cargándose hasta cierto punto ese muro, nos referimos a que nosotras no tenemos ese privilegio de derribarlo con el machete y con esa masculinidad frágil de la que tanto hablamos. No podemos, porque van a venir 4 hombres, incluso alguna mujer, a decirnos que eso está mal y a hacernos retroceder. No nos van a permitir derribar el muro porque no tenemos tanta fuerza. El problema es que no estamos valorando eso.
Por eso mismo creemos que al final lo que va a hacer la medida de la favor es traer más perjuicios hacia la lucha social feminista que los beneficios que va a traer, y eso se lo voy a explicar a lo largo de mi argumentación. Creemos que al final hay un problema del que les hablaba ya Ale, ese problema de accesibilidad. Las instituciones públicas son un derecho, su acceso es un derecho para todas las personas de la ciudadanía, es el derecho más básico que tienen, y por eso precisamente deben ser accesibles para todas ellas. En el momento en el que nosotros dificultamos ese mensaje, cuando hablamos de filología, cuando hablamos de lengua, también hablamos de comunicación, y estamos haciendo que esa comunicación se pierda. ¿Para qué? Para las personas de hoy en día. Es real que a lo mejor puedo llegar a comprender yo lo que es ellas, pero la mayoría de la población no solamente no lo va a comprender, sino que no lo va a aceptar. Siguiente punto de la argumentación. Creo que es poco verosímil al final plantearnos que todas las instituciones públicas ya no solamente van a usar comúnmente este lenguaje, sino que lo van a valorar como tal y van a concienciarse como tal. Yo, señores y señoras, no quiero que usen ese lenguaje para limpiarse las manos o para generar un cambio social que no va a ocurrir, al menos no ahora. Yo lo que quiero es que no banalicen ese lenguaje y quiero que tomen conciencia de verdad. No quiero que venga Podemos y diga, voy a hacer femenino genérico, voy a cambiarme el nombre y ahora se convierta en meme porque nadie lo sigue usando dentro de su propio partido. Ese es el problema, que la sociedad nos está demostrando, lamentablemente, que no está preparada para este cambio. Y yo lamento muchísimo traer esta argumentación, pero es la real. Al final, lo que pasa es que vamos a generar un rechazo dentro hacia el movimiento de la lucha feminista. ¿Por qué? Vamos a llegar nosotras y vamos a decir, este lenguaje ahora va a empezar a promoverse dentro de las instituciones públicas de manera obligatoria para generar un cambio. Y nos van a venir 4 personas y nos van a decir, no, yo no lo quiero, yo no quiero que esté Pedro Sánchez gobernando porque esto es culpa de esto es culpa de la lucha feminista, esto es culpa de las mujeres que llevan todo el rato adoctrinándonos, etcétera. Y lo que va a generar es un cambio que sigue pesando dentro de la lucha feminista y las únicas culpables, al final, en ese juicio vamos a ser nosotras y vamos a ser las únicas que vamos a pagar por ello. Por eso, precisamente, lo que presentamos, lo siento mucho, no me da mucho tiempo, Almu, luego lo intento. Por eso nosotros lo que presentamos es esa riqueza del lenguaje español. Desgraciadamente es una medida que a lo mejor es poca, pero creemos que es un paso. Esa conciencia que se hace cuando ahora empezamos a decirle a las instituciones públicas, oye, intenta utilizar el desdoblamiento, oye, intenta utilizar género neutro, oye, intenta referirte al alumnado como alumnado y no como alumno solamente. Ese reconocimiento es poco, pero creo que es al menos un paso que es más verosímil que suceda. Creo que al final tenemos esa garantía de que las personas se van a sentir más cómodas utilizándolo, aunque sean de la ideología que sean y tengan los valores que tengan, porque al final es algo gramatical, es algo que se suele utilizar hoy en día, que utilizamos de manera inconsciente, etcétera. Entonces ese cambio a lo mejor sí que es mucho más probable que pase y sí que es más probable que nos lleve a otra serie de pasos que consigan una verdadera igualdad a nivel práctico. Creo que al final vamos a tener también un mayor acceso en el momento en el que es mucho más fácil que una persona mayor entienda este tipo de lenguajes, aparte del, a diferencia del lenguaje inclusivo. Entonces ese punto del problema de las instituciones públicas me lo solvento y creo que al final lo que obtengo es un menor perjuicio en el momento en el que uso la herramienta que ya tengo, aunque sea un cambio breve, es un cambio que puedo asegurarme realmente. Creo que al final ese es el punto del debate. El punto del debate no es tanto decir que la lengua pueda llegar a cambiar algo, sino que reconocemos que las personas todavía no están listas para cambiar y que le puedo dar esa pequeña almendrita, esa pequeña cambio de decirle, oye, empieza a utilizar desdoblamiento. A mi profesor le puedo decir, empieza a referirte a mí con alumna también, no solamente con alumnos, y a lo mejor es mucho más probable que lo use y que, por tanto, no empiece a tirarme a mí piedras. Quiero realmente cambiar ese muro, derrotarlo, usando las herramientas que tengo ahora mismo. La lluvia que se destine a donde se tiene que destinar y a donde se puede destinar, para poder, por favor, derribar ese muro y que no nos sigan poniendo más piedras. Muchas gracias. La lengua está al servicio del hablante y no al revés. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafa y junto a mi equipo voy a seguir defendiendo porque estamos completamente a favor de que el lenguaje inclusivo se use en las instituciones públicas. Bien, me gustaría empezar señalando que el equipo contrario ha aceptado que hay un problema a día de hoy en la sociedad de falta de inclusión. Un problema que incluso podemos ver en discursos políticos y públicos en el que se habla de todos, todas, ciudadanos, ciudadanas y se están repitiendo
la palabra 2 veces, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución que nos ha propuesto el equipo contrario? El equipo contrario nos ha propuesto que usemos palabras muy limitadas, digamos generales como ciudadanía, alumnado, pero vemos que eso no siempre es posible, que hay situaciones en las que esos términos no existen, como por ejemplo arquitectos, arquitectas, vemos que hay una dualidad y que no existe una palabra que defina todo ese colectivo por completo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que ese argumento achacan que toda su línea se basa en que eso sí sería accesible y claro, que la gente mayor no entendería que se use digamos la arroba o la X, cuando nosotros deberíamos notar que hemos expresado concretamente que usaríamos la E. O sea, ¿por qué? Porque a la hora de tanto escribir como hablar sería algo viable y el equipo contrario no ha tenido eso en cuenta. También nos hablan de un rechazo a todo este movimiento, a lo que nosotros nos contestamos. Todos los movimientos sociales van a tener un rechazo. El problema, o sea, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a luchar contra ese rechazo para cambiar las cosas? ¿Sí o no? Entonces, dicho esto y digamos, explicado someramente lo que es la línea del equipo contrario, vamos a explicar lo que nosotros desde nuestra bancada estamos defendiendo. En primer lugar, nosotros defendemos que, obviamente, vamos a recibir un rechazo contra la norma establecida. Entonces, nosotros decimos que tenemos que cuestionarnos eso establecido. Hace 70 años era normal que una mujer cuando va al banco a sacar dinero necesitaba un permiso de su marido. Era algo que se veía completamente normal. ¿Y cómo hemos llegado hasta el punto que estamos hoy en día de lucha femenina y todo el progreso que se ha conseguido? Hemos llegado hasta ahí a base de mucho esfuerzo, de mucha lucha y de mucho rechazo hacia la mujer y hacia estos movimientos que poco a poco hemos conseguido, digamos, vencer a pequeños pasos. Entonces, este ejemplo que he puesto yo es demasiado exagerado para la situación en la que estamos hablando, porque yo en este caso estaba hablando lo del banco de una ley, de algo que estaba regido por leyes estrictas. En cambio, nuestra situación es completamente diferente. Estamos hablando del lenguaje. La RAE, que es el máximo exponente de la academización del lenguaje, no es la dueña del lenguaje. Nosotros, la sociedad, somos los dueños, porque la RAE se adapta al lenguaje, como hemos explicado anteriormente. Y tenemos ejemplos claros, como por ejemplo puede ser concreta, almóndiga, que a lo mejor ejemplos que pueden parecer, digamos, absurdos en el sentido de que se consideraron como incorrectos, pero es que nosotros estaríamos cambiando el lenguaje con un objetivo concreto de incluir a más población, cosa que está fallando el equipo contrario, como explicaré a continuación. Por tanto, la RAE se va a subordinar a al uso que nosotros hagamos del lenguaje, y específicamente si las instituciones públicas, que son los que principalmente nos representan y tienen el objetivo de llegar a todo el mundo y ser básicamente ser los que realmente incluyen a todo el público, porque si no se lo exigimos a las instituciones públicas, ¿a quién se lo vamos a exigir si no? Por tanto, ¿cuál es nuestra propuesta? Pues nuestra propuesta es es muy simple, se basa en varios pasos. Primero, sería, digamos, accesible y claro. Nosotros, en contraposición al equipo contrario, creemos que sí. O sea, que sí que se entendería hablar de todes, hablar de alumnes, hablar de médiques, claro que se entendería perfectamente, con lo cual no nos vale ese argumento de que no se entendería. Segundo, sería fácil de implementar. ¿Por qué? Porque tenemos palabras con masculino y femenino, y lo único que tenemos que estar es cambiando la terminación, como ya se hace hoy en día. Entonces, pues arquitectos, arquitectas, arquitectes, no sería nada complicado y sería una manera fácil. Y es que además estamos siendo económicos en el lenguaje, porque estaríamos representando a todo el mundo, tanto a la mujer, que es el 50% de la población que es mujer, no se estaría representando, y también estaremos representando al género no binario, que falla de representar el equipo contrario con su plural genérico masculino. Por tanto, para resumir, estamos demostrando que se entendería, sería claro y accesible. Choca completamente con lo que nos ha traído el equipo contrario, sería fácil de implementar y además estaríamos siendo más económicos en cuanto al lenguaje y más inclusivos. Así que nos demuestre el equipo contrario cómo nos refutarían esto. Así que muchas gracias.
Parece ser que el equipo contrario no entiende que todo el mundo hace un uso individual del lenguaje, y lo que no pueden entender es que cada persona va a utilizar el lenguaje de manera independiente. O sea, antiguamente, como el equipo contrario ha puesto el ejemplo de almóndiga, en los pueblos y en muchos otros sitios se decía almóndiga y no estaba ni recogido por la RAE ni estaba socialmente aceptado, y aún así se decía. Y pues lo mismo puede pasar con esto. Lo mismo puede pasar con esto. Muy buenas, mi nombre es Adán y bueno, vengo en calidad de en contra del lenguaje inclusivo. Lo primero. Recuerdo mis argumentos para que les queden claros, y el primero es, pues, evidentemente que hay un problema de accesibilidad, como ya hemos puesto el ejemplo de las personas mayores. Las personas mayores son muy reacias al cambio, y todo el mundo lo sabemos, todo el mundo creo que aquí tiene abuelos, abuelas, etcétera. Y evidentemente sabemos que eso va a ser un problema si le ponemos otra muletilla a ese lenguaje que tenemos ya tan rico, como ya hemos dicho antes. Luego, como ya he dicho, generar una regla sería como ya ha dicho, Alba, sería generar otra regla que sería muy perjudicial para eso, y que evidentemente sería dar un paso atrás en lo que ya se lleva luchando durante años. Es un cambio al que todavía no estamos preparados, no lingüísticamente solo, sino también socialmente. Todavía tenemos muchas cosas que trabajar, como es la inclusión, como ya hemos hablado antes. Y por tanto, ya como mi equipo ha propuesto, tenemos la omisión del sujeto, tenemos un lenguaje muy rico, como podemos utilizar ustedes, podemos utilizar como la omisión del sujeto, como por ejemplo, en vez de ustedes mirad, se dice solamente mirad, una cosa así. Y perfectamente se puede utilizar. Lo que pasa es que ellos optan siempre por el lenguaje inclusivo, por acceder a ese utilizar ese lenguaje de manera a trompicones, de manera que se meta como un zapato, y eso no puede ser así. Y evidentemente, pues las instituciones públicas, yo creo que no sería literalmente el sitio adecuado para utilizarlo. Eso siempre se empieza desde las bases y luego llega hasta arriba, como siempre ha parecido. Pues como el equipo contrario había dicho que evidentemente generaría confusión el que no estuviesen incluidos, y evidentemente nuestro equipo está a favor de que todo el mundo esté incluido, pero como ya hemos dicho, nuestro lenguaje es tan rico que no necesitamos otro término, no necesitamos otro tipo de cosas, ya tenemos el lenguaje, ya de por sí el lenguaje español es muy rico, no es como el inglés, no es como otras lenguas. Y luego con el argumento de inclusión, que en relación con la lengua del pensamiento, por supuesto, estamos de acuerdo en que ambas están conectadas, pero el pensamiento puede cambiar el lenguaje, evidentemente, pero el lenguaje también hace el pensamiento. Es decir, déjenme terminar primero y luego ya aplauden si quieren. Pero, es decir, si nosotros pensamos que realmente tenemos que utilizar el lenguaje inclusivo, no lo vamos a acabar utilizando luego. O sea, automáticamente, con la de hablantes que hay hoy en día, no vamos a utilizar el lenguaje inclusivo. Evidentemente, vamos a utilizar automáticamente lo que ya hemos aprendido durante años. Y no le voy a conceder el punto. Y luego, pues, evidentemente, la lucha social, y como bien ha dicho mis compañeros, tenemos que poner el foco en un lugar. Y en este caso no tiene que ser la lengua, tiene que ser en la inclusión. Y la inclusión se refiere que cambiamos la realidad y la realidad cambia el lenguaje. Eso siempre ha sido así y será por todo el tiempo en el que la humanidad siga viviendo. Ustedes habían dicho que todo movimiento social tiene un rechazo, y efectivamente nosotros rechazamos esa idea porque no la compartimos. Y como ya he dicho antes, cada persona hace uso individual del lenguaje. Ahora mismo estoy haciendo uso individual del lenguaje, no estoy utilizando el lenguaje inclusivo, porque yo lo decido, porque soy así, y muchas veces me sale incluso automático, a mí, a ustedes, a lo que acabo de utilizar, ustedes, por ejemplo. Eso es gramatical, y encima estoy refiriéndome a todo el mundo sin referirme a un género único. Por tanto, esto es como ya dijo Ale, siempre va a ser será una lluvia que erosiona la piedra, y poco a poco se tendrá que hacer. Por eso consideramos que ahora mismo no es el momento. Todavía no estamos en ese punto. Tenemos que alcanzar un punto mucho más alto en el escalafón para poder
adquirir y empezar a cambiar el lenguaje. Muchas gracias. Bueno, vamos a concluir este maravilloso debate recapitulando. La lucha social desde nuestro equipo debería ser aquella como la lluvia. Debería ser aquella que erosiona un muro, ese muro del patriarcado, que es continua, pero que además debe ser paciente. Debe ser lastimosamente estratégica y debe saber qué hace con sus recursos, dónde los aplica y cuándo los aplica. Dicho esto, paso con la argumentación del equipo en contra. Almudena nos hace un trabajo en el que nos expone 3 argumentos, el primero de confusión, el segundo de inclusión y el tercero de cambio social. Creo que hasta cierto punto mi equipo puede llegar incluso a comprar los 2 primeros argumentos. Creo que es verdad que puede llegar a ser confuso el masculino genérico. Para eso tenemos herramientas como por ejemplo el desdoblamiento y el reconocimiento a otro género, como por ejemplo el femenino. Tenemos otra serie de herramientas como hablar en género neutro, etcétera. Creo que al final ese punto podemos llegar a un acuerdo. Creo que en el punto en el que hay una disidencia, por así decirlo, es en el punto de cambio social. Y es que realmente nuestras argumentaciones han impactado. Yo les intentaba mostrar cómo realmente la sociedad es una pena, pero no está preparada. No quiere estar preparada para este cambio. La sociedad no quiere el lenguaje inclusivo por lo que se ve. Se lo he demostrado. En Podemos hacemos memes sobre cómo usa el masculino genérico. Aquí la gente hace memes, por ejemplo en Málaga, he visto más de una asociación, etcétera, que ha utilizado otra vez el femenino genérico simplemente para darle cierta imagen a lo mejor su empresa. Vemos cómo movemos las banderas LGBT durante el mes del orgullo para lucrarnos económicamente o para banalizarla incluso. Creo que realmente el cambio no se ha hecho del todo en el momento en el que ustedes me dicen vamos a cambiar el lenguaje, pero la gente empieza a demandarlo y la gente es la que tiene que cambiar el lenguaje. Pero es que la gente no quiere cambiar el lenguaje por lo que se ve. La gente está empezando a tomar conciencia y eso es real, pero no toda todavía. Entonces creo que toda la argumentación del equipo a favor, desgraciadamente, es una ilusión que podríamos llegar a debatir dentro de un tiempo. Pasando por cuestiones propias, creo que durante toda nuestra argumentación les hemos demostrado cómo nos encontramos en el caso en el que si hoy en día aplicamos el lenguaje inclusivo dentro de las instituciones públicas, lo que va a generar son perjuicios para la lucha social. Encontramos un problema de que la gente se va a quejar por la dificultad del acceso, porque el lenguaje inclusivo hasta cierto punto, entiendo que no X, entiendo que no arrobas, etcétera, me da igual. La E es disruptiva, a la gente le va a chocar y la gente se va a echar para atrás. No solamente que la gente no lo va a comprender, sino que la gente se va a echar para atrás y va a demandar un cambio y esto no me gusta. Encontramos que es poco verosímil y encontramos además que tiene ese rechazo hacia la lucha social. Por tanto, creemos que nuestra medida sigue siendo la más adecuada para el momento, sigue siendo aquella que sí genera un cambio, que sí reconoce la representación y que sí puede llegar a ayudar a la lucha feminista, que al final lo que todos estamos intentando buscar. Nosotros también queremos cambiar el problema, también desde la sociedad, pero realmente desde la sociedad en la que nos movemos. Muchas gracias. La lluvia no siempre tienen que ser chubascos, muchas veces es necesaria lluvias torrenciales para que la tierra florezca de verdad, y eso es lo que hemos defendido desde el minuto 1 desde nuestra bancada. Vamos a ver cómo ha empezado a lo largo este debate, pero antes, sino despedirme por este magnífico debate, darle las gracias al equipo contrario por poder haber hecho esto posible y al público tan maravilloso que nos está escuchando ahora mismo y a las posibles personas que nos vean ahora. ¿Cuáles los principales choques que ha habido en nuestras líneas argumentales? Primero, ambos equipos hemos dejado bastante claro que queríamos una claridad y una accesibilidad en el lenguaje para los integrantes de la sociedad. Pero realmente nosotros sí que hemos sabido responder bien a la problemática porque al menos la hemos podido deducir. Y es que es cierto, desde el contexto no ha quedado bastante claro. Vivimos en una sociedad plural, vivimos en una sociedad donde las mujeres y cada vez donde las mujeres y personas de diferente diversidad sexual de género lucha por sus cambios. Es decir, nosotros queremos ver esa realidad materializada y el lenguaje va a ser una de las herramientas. Una cosa que hemos dejado muy claro desde nuestro equipo es que realmente el cambio de ese lenguaje en las instituciones públicas es parte de esa lucha social, no es una lucha social completa. Eso va a ayudar. Es decir, en este caso, si es necesario esa lluvia torrencial que arrastre lo antiguo. En otra cosa que hemos chocado con el equipo contrario es que
primero nos ha achacado esa claridad que ha chocado bastante con nuestros primeros argumentos, y también nos han hablado mucho de los perjuicios que traería para la lucha feminista dicha inclusión en las instituciones públicas. Pero realmente, ¿qué es lo que ha respondido nuestro compañero Rafa? Nuestro compañero Rafa ha respondido que realmente siempre, en primera instancia, cuando va a comenzar un cambio social, siempre va a haber burlas. ¿Por qué? Porque las personas actúan desde el miedo. Siempre va a haber miedo, siempre va a haber burlas, personas que no estén de acuerdo. Pero vemos como que ese proceso se tiene que dar, y ahora sí estamos preparados porque lo necesitamos. Y voy a explicar por qué lo vamos a necesitar. Lo necesitamos con un argumento de confusión. Hemos dejado muy claro que esa confusión se da absolutamente en el lenguaje, que se da absolutamente en el lenguaje. Un segundo argumento de inclusión que ya ha quedado explicado en el debate y ha chocado muchísimo también con sus argumentos de verosimilitud y de riqueza. Ese argumento en el que hablamos, recuerden, que la necesidad que tiene el lenguaje y cómo éste es capaz de crear realidades y nosotros adaptarnos a dicha realidad. Y en un último argumento, cambio social, ya que ese cambio sí que lo vemos necesario, sí que vemos que es posible, y porque, como ellos dicen, en la riqueza, y le hemos respondido, no hay nada más rico que un lenguaje que incluya todas las realidades que se están dando. Muchas gracias. Y lógicamente para expresaros mi gratitud hacia que estéis aquí. Creo que una de las cosas por las que todos nos encontramos aquí es por el gusto por seguir aprendiendo, y creo que un tema como este, en el que tantas veces hemos podido hablar, o que tan recurrente nos puede resultar, creo que debates como este y que se planteen cosas como son este tipo de conversaciones, creo que hacen que continuemos aprendiendo de estas cosas. No solo tenemos esa curiosidad, sino que además queremos responder ante ellas, y creo que eso es lo que nos hace aprender, y creo que eso es también lo que me hace a mí personalmente estar tan agradecido de que esté aquí. Así que, dicho esto, y de nuevo dando las gracias, de bien nacido sea agradecido, como dice mi abuela, creo que podemos dar por concluido este debate de exhibición, esta actividad del Día de la Mujer, y por supuesto simplemente decir que esto es tal vez el principio de un bonito camino en la primera edición. Esperemos que haya más, pero lo que sí es seguro es que si siguen siendo como esta y siguen siendo tan interesantes como esta, las siguientes jornadas van a ser, muchísimo más interesantes, y vamos a continuar por este camino que al final es el de aprender, el de la palabra y el de nosotros y nosotras. Así que, dicho lo cual, cerramos por fin la actividad. Muchísimas gracias a todos y a todas.